Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar en esta oportunidad de la herencia de los fondos previsionales. Primero tenemos que entender que en un sistema de seguridad social, el principio rector principal es el principio de la solidaridad, que ustedes pueden ver ahí. Y ese es uno de los principios básicos que está propuesto y aceptado en el mundo a través de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los sistemas de seguridad social? Lo que hacen es asegurar que existan prestaciones sociales para hacerse cargo de ciertas contingencias que usted tiene durante su vida laboral principalmente, ¿verdad? Como la enfermedad, luego la vejez, la discapacidad, la supervivencia posterior, ¿verdad? La maternidad y la paternidad, el desempleo, los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales y otras situaciones de riesgo que pueden afectar a los trabajadores y que en lo principal el efecto que tienen es que disminuyen su capacidad de trabajar o su capacidad de generar ingresos. En ese enfoque de la solidaridad de los sistemas de seguridad, bueno, no hay espacio para dejar herencia porque todos los recursos se usan precisamente para financiar las prestaciones sociales que lo cubren a usted, a su familia, de estas contingencias del trabajo. De esta manera, entonces, esos recursos que recauda el sistema de seguridad social se tienen que destinar a estas prestaciones que acabo de señalar. Y por lo tanto, no pueden desviarse hacia otros fines, como podría ser la herencia, ¿verdad? Ahora bien, en el actual sistema de capitalización individual sí puede haber herencia. Pero veamos que eso no es una virtud del sistema, en realidad es un defecto. Porque ocurre que en el caso de este sistema que es individual, cada quien está forzado a ahorrar en una cuenta obligatoria en la AFP, ¿verdad? Por toda su vida. Y una vez que se pasa a retiro, entonces desde esa cuenta individual a usted le pagan su pensión. Vamos a concentrarnos solamente en la modalidad de retiro programado, porque en el caso de la renta vitalicia no hay herencia, salvo un caso muy excepcional que no vale la pena comentar. Y en el caso del retiro programado, en el caso de esa modalidad, lo que ocurre es que todo el ahorro que usted logró durante su vida activa, ahora se lo van a devolver junto con el rendimiento de esos ahorros en cuotas mensuales. Y usted va a recibir de vuelta lo que ahorró. Pero ocurre que una persona normal, y vamos a usar aquí un ejemplo, supongamos que don Juan, que está casado con doña María, y tienen 2 años de diferencia en edad. Y don Juan es una persona tipo, o sea, es la que está exactamente representando al promedio, ¿ya? Bueno, don Juan, por lo tanto, se va a retirar ¿a qué edad? A los 65 años. Y don Juan va a fallecer a los 85. Una vez que fallezca don Juan, ¿qué ocurre con su cuenta de ahorro obligatorio de la AFP? ¿Tiene fondos todavía? Pues sí, aún le quedan fondos. Le queda aproximadamente la mitad de lo que tenía cuando se jubiló, 20 años antes. ¿Para qué son esos fondos? Bueno, en primer término, para darle o financiar una pensión de sobrevivencia a su viuda. Una viuda que, como era 2 años menor, va a tener 83 en ese momento, y como esa viuda también va a ser una persona tipo, por así decirlo, va a vivir otros 7 años hasta los 90, que es la expectativa de vida de la mujer. Entonces esa platita que ahorró don Juan va a servir para financiar esa pensión de su viuda durante los próximos 7 años. Y al final de esos 7 años se supone que doña María fallece, ¿verdad? Bueno, ¿es posible que queden aún fondos en esa cuenta una vez que ya fallece doña María? Es posible, pero solo para muy pocas personas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los afiliados, o en este caso pensionados, lo que hacen es que consumen su ahorro en el tiempo y no alcanza ese ahorro para financiar una pensión por tantos años. Así que finalmente, al paso de los años, ese fondo se agota y tiene que entrar a recibir una pensión del Estado.
supongamos, eso pasa primero a los 85, ¿verdad? Supongamos que había plata y se financió la pensión de sobrevivencia por los otros 7 años. Al culminar ese plazo adicional, la pregunta es nuevamente si hay plata en ese fondo. Podría haberla. Y recién ahí podría haber entonces herencia. Esa herencia, ¿quién va a beneficiar? Va a beneficiar a los familiares, porque ya no hay beneficiarios de pensión, ¿verdad? Salvo que hubiese hijos de 18 años o de 24 que estuviesen estudiando. Pero vamos a suponer que no hay más. Bueno, y aquello que esté en esa cuenta individual después de 20 más 7, 27 años de pagar pensión, ese monto es lo que sería herencia. Obviamente que como la capacidad de ahorro de los chilenos, de los trabajadores chilenos, es limitada, dada los bajos salarios, entonces lo más probable es que muy poca gente logre tener una cantidad, un remanente después de la vida del trabajador y de su viuda. De hecho, la gente o los afiliados que dejan herencia son del orden de 10.000 personas al año. Y si usted tiene en cuenta que el total de afiliados son 11 millones de personas, bueno, la verdad es que es muy poquita gente. Es solo el 0,1% de los afiliados los que pueden dejar pensión. Entonces, la verdad es que son muy poquitos los afiliados que logran dejar herencia. Pero tiene un tema ahí que es bueno transmitirlo. La herencia, dije yo hace un rato, es más bien un defecto y no una virtud. ¿Por qué? Porque si sobró platita, es porque don Juan recibió menos pensión de la que debería haber recibido. Y la pensión de sobrevivencia de doña María, su viuda, lo mismo, fue menor a lo que debió haber recibido. Porque el sistema de pensiones lo que tiene que dar es pensiones, no herencia, ¿verdad? Entonces, todo lo que se deja en herencia, al final del día, fueron menos pensiones para los afiliados. Por eso que esa es la idea de tener una herencia en nuestro sistema de pensiones, es más bien perverso. Y como les decía, solo 0,1% de los afiliados dejan herencia. 0,1, 1 de 1000. Y el monto que se deja de herencia es incluso menor, es un 0,07% del fondo total administrado por las AFP. O sea, es una cantidad ínfima y en consecuencia el argumento de la herencia es más bien un recurso propagandístico más que una realidad concreta que beneficia a los afiliados.